Noticentro 1, CMI. 7 integrantes de las disidencias de las FARC fueron capturados cuando se desplazaban por Antioquia en una caravana de carros de la Unidad de Protección. Esta noche la Fiscalía dejó libres a 13 de los detenidos tras levantarse la orden de captura. La tropa de la Cuarta Brigada detiene una caravana de 7 vehículos de alta gama de la UNP en una vía alterna de Santo Domingo en Antioquia. Los ocupantes, al parecer disidentes de las FARC, se niegan a descender y a entregar sus documentos y en medio de la tensión son rodeados por los uniformados. Hay cruce de mensajes e incluso un video que muestra cómo los militares apuntan con sus armas de dotación. Una comisión de la ONU y otra de la OEA llegaron a la zona como mediadores y después de una hora los ocupantes fueron trasladados hacia el batallón Pedronel Ospina de Bello. Alias Firu, el cabecilla del Frente 36 de las disidencias FARC, alias Boyaco, que también es un cabecilla de esa misma estructura criminal, disidencias FARC, pero en el oriente del departamento, y alias Erika, de el Putumayo, del oriente del país, perdón, alias Boyaco. Y estamos pendientes también de qué puede pasar con alias Ramiro, cabecilla de las disidencias del Frente 18 FARC. Este tiene levantada su orden de captura, pero en estos momentos se está registrando los vehículos y bueno, son 7 vehículos, todos ellos con armamento, con dinero. Hasta el momento van en 3, 4, en todos han encontrado material que estaba prohibido transitarse. En las fotos del procedimiento judicial aparece alias Calarcá, representante de las disidencias en la mesa de diálogo con el gobierno y esposo de alias Erika, capturada en el procedimiento. El mandatario cuestionó el uso de las camionetas de la UNP. Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo 2 alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la gobernación al de San Rafael, también amenazado. Y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país, con armamento, con dinero en efectivo, con oro. Y dijo que por ahora la información que tiene es que al parecer la caravana venía de Tibú, en límites con Venezuela, pero se desconoce el destino y aseguró que por ahora ni el alto comisionado ni el presidente lo han llamado. Noticentro 1, CMI. En una auditoría realizada a Colpensiones, la Contraloría General detectó pago de pensiones a personas fallecidas y demoras en el reconocimiento de mesadas pensionales. Una auditoría de la Contraloría a Colpensiones reveló varias irregularidades en la entidad que está próxima a manejar las pensiones de todos los colombianos. Según el informe, se hizo un cruce de información entre la base de datos de los pensionados frente a la base de datos de fallecidos y se encontró que hay 152 pensionados registrados como fallecidos en la base de datos de la registraduría que continúan recibiendo pensiones. Se detalla en este informe de la Contraloría que 100 de esos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por invalidez. En el documento también se lee la respuesta de Colpensiones que afirma que verificó que todos se encuentran retirados, es decir, según Colpensiones, que no se encuentran activos como lo afirma el órgano auditor. Según la Contraloría también se encontraron fallas con respecto a los tiempos de respuesta a los fallos de tutela. Noticentro 1, CMI. Los taxistas en Bogotá levantaron el paro tras una jornada marcada por el vandalismo y los bloqueos de vías. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó con los líderes del comité de taxistas que orquestó el paro de este martes en la ciudad. Les ofreció un espacio para reunirse en la alcaldía mañana a las 8 de la mañana, esto después de haber solicitado en rueda de prensa que se dejara de realizar bloqueos a las vías de la ciudad. La Secretaría, el gobierno distrital está listo de dialogar siempre y cuando no haya vías de hecho. Si hay bloqueos, intentos de bloqueo o este tipo de acciones, no va a haber diálogo. Después de bloquear durante toda la tarde la calle 13 y sentar su protesta frente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, el gremio acordó acogerse a lo que consideraron un logro, la comunicación directa con el alcalde. El gremio de taxistas se reúne
con el señor alcalde. Aceptamos el diálogo con el señor alcalde, esperando decisiones concretas y serias de lo que se está aplicando en todo el territorio nacional. La principal solicitud es que las autoridades en Bogotá no permitan más el uso de motos y carros particulares para prestar servicio público. Ya que tenemos una crisis terrible en el gremio de taxistas, ya no tenemos la comida para llevarle a nuestras familias. La jornada estuvo marcada por desmanes en el tráfico y traumatismos al servicio de transporte público. 14 buses de Transmilenio y 11 taxis ajenos a la protesta resultaron vandalizados. Una gestora resultó lesionada y el taxista que la agredió fue detenido por esos hechos. Noticentro 1, CMI. El Consejo Nacional Electoral hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que desembolse los recursos para el funcionamiento de partidos y movimientos políticos. En una carta, el órgano electoral señala que entre los recursos que el gobierno no ha girado, también hay dinero de reposición de gastos de campaña. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunió con asociaciones de residentes médicos y también de facultades de medicina para hablar sobre la situación de acoso laboral denunciada por varios residentes luego de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez. El ministro escuchó las denuncias y afirmó que se buscarán soluciones. También agregó que los residentes seguirán recibiendo un salario mensual de 3.900.000 pesos. Noticentro 1, CMI. El Ministerio de las Tecnologías de la Información, el ministro Mauricio Liscano, defendió el uso de plataformas digitales. Sin embargo, aseguró que es el Ministerio del Transporte el que debe revisar el uso de aplicaciones para movilización de pasajeros. Sobre el paro de taxistas y su petición de prohibir el uso de plataformas digitales a carros particulares para transporte público, el ministro de las TIC respondió. Es un tema más de cumplimiento de las normas de transporte público. Yo creo que es una pregunta más para el ministro de Transporte. Nosotros realmente lo que siempre hemos dicho es las plataformas están dentro de la ley de neutralidad tecnológica. Nosotros no podemos apagar ninguna plataforma. Lo que tiene que hacer es parte de control de parte del Ministerio de Transporte para que se cumplan las normas. También se refirió a las estrategias del gobierno para la reactivación económica desde el sector TIC. Como es Turismotec, Agrotec, Saludtec, Comerciotec, Edutec y Fintech e Industriatec. Encontramos unos detonantes que son asistencia técnica, coordinación interinstitucional, confinanciación e internacionalización. Y hoy ya después de ese diagnóstico, identificar todo lo que necesitan las regiones para volverse innovadoras, para hacer transformación digital y para crecer económicamente. Los proyectos se ejecutarán antes de que termine el año. Noticentro 1, CMI. La administradora de Recursos de la Salud, la ADRES, reportó que en junio pagó directamente a clínicas y hospitales 4,4 billones de pesos. Por concepto de UPC, en junio la ADRES giró 6.95 billones de pesos. De eso se pagó directamente a clínicas y hospitales 4.42 billones. Directo a más de 5.000 instituciones de salud, clínicas, hospitales y algunos proveedores también que las EPS tienen, digamos, en su nómina. La ventaja del giro directo es que desde el punto de vista de las clínicas, de los hospitales, acaba la incertidumbre. Y la segunda ventaja es la transparencia. La ADRES publica en su página el giro directo y se puede consultar cuánto giró cada EPS, cuánto recibió cada clínica y hospital del país, qué día se giró con precisión, si al vecino le giraron más, si a mí me giraron menos, las IPS pueden comparar. Más de 44 billones de pesos se han girado a EPS, clínicas, hospitales y proveedores en el primer semestre. Noticentro 1, CMI. Renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, luego de ser juzgada por no evitar el atentado contra Trump. La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Chittle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores de la seguridad del mitin en Pensilvania, en el que el expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato.
Shiro estaba sometida a la presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión después de comparecer en un comité de la Cámara de Representantes, donde afirmó que el intento de asesinato al expresidente supuso el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Por ahora, la exfuncionaria asumió la responsabilidad completa del lapso en seguridad de su agencia y aseguró que cooperará en la investigación en curso sobre el atentado. Noticentro 1, CMI.